El caso Mediador es una trama de presuntas mordidas y extorsiones a empresarios. Se les acusa de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. La trama tiene su propia ruta de corrupción, una ruta separada por 8 kilómetros, 4 paradas y media hora en coche. Todo empezaba aquí en el Congreso de los Diputados. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, era diputado del Partido Socialista, puesto que aprovechaba para seducir a los empresarios. Les prometía privilegios en las contrataciones públicas y tratos de favor en las inspecciones. Pero le puedo decir que se ha hecho mucho daño desde el gobierno a ciertas empresas. Tras las reuniones en la sede de la Soberanía Popular, el modus operandi seguía con fiestas y comidas en un restaurante de lujo. No cabe la corrupción. Tolerancia, cero. Ramsés, el exclusivo restaurante ubicado en la Puerta de Alcalá de Madrid, era el escenario donde el Tito Berni y otros diputados socialistas se reunían con diversos empresarios. He dicho que una cosa es cenar y otra corromperse. Me parece que incluso tú podrías coincidir con esto. Una cosa es cenar y otra corromperse. Y tras las negociaciones, las fiestas con cocaína, alcohol, viagra y prostitutas. Uno de los lugares elegidos era el Club Sombras, un exclusivo palacete en El Viso. Prostitutas, comida, alcohol, todo. El empresario lleva informado a lo que tiene que hacer. Y el Hotel Victoria, el sitio donde Fuentes Curbelo se hospedaba junto a Antonio Navarro, el mediador. Según la investigación, cada 15 días el diputado y el mediador se reunían aquí para mantener encuentros con los empresarios. Una ruta que, pese a todos los audios e imágenes que se han hecho públicos, el Tito Berni, exdiputado socialista, sigue negando. Bueno, Tito Berni ha dicho en varias ocasiones que es absolutamente inocente, que no sabía nada de que fueran prostitutas, que por supuesto no era el jefe de ninguna trama, pero desde la justicia se está investigando cohecho, falsedad, organización criminal y algo más inquietante, y es que al parecer, según denuncia el mediador, y os ha dicho a vosotros, Joan, el mediador dice que el Tito Berni se dedicaba a juntar dinero para financiar al PSOE. Hombre, recaudador, voy a llamarlo mediador, como él me llama a mí, y tengo pérdida de memoria, el mediador vamos a llamarle mediador. ¿Y un mediador qué hace? Recaudar fondos para la organización, para el partido político, para la empresa, Por tanto, para las chicas de Alterne, para todo. Por tanto, recaudador. Yo prefiero mediador, porque tiene que recaudar y repartir, quiere decir que no se lo queda a él. No lo sé si se lo quedaba, es que ya a esta altura... Bueno, esto ya es un salto cualitativo, ¿no? No solamente él utilizaba el dinero para uso privado, sino que servía para financiar el PSOE. Sí, sí, es lo que nos dijo el mediador. De hecho, yo le estuve apretando, ¿sabes?, para que me contase exactamente, porque mediador, bueno, ¿pero qué hace un mediador? Pues recaudar dineros para la organización, que en este caso sería la trama criminal, y para el partido político, es decir, para el Partido Socialista. Veremos en qué acaba todo esto. Mañana la jueza de la Instrucción 4 de Santa Cruz ha citado de nuevo a algunos de los investigados en el marco de la segunda pieza que queda secreta. Yo no descarto que mañana la jueza pueda mandar a prisión provisional a Fuentes Curbelo, a Tito Berni, porque ahora ya sí que si se ha aceptado, no he mirado los mensajes ahora porque nos lo ha mandado hace un rato, pero creo que ya se había aceptado alguna de las acusaciones particulares. Por tanto, como ya hay solicitud de prisión que no la había hasta ahora con Fiscalía, la jueza ya tiene motivos para mandar a prisión al exdiputado. Pero la trama continúa siendo demasiado sórdida. Estamos viendo a Josué Cárdenas en la sede del Partido Socialista, enseguida ya vamos a ir con él. Hay dos acusaciones particulares, la de Vox y la del Partido Popular. Sí, y por lo tanto va a haber información, acceso al sumario, y por lo tanto probablemente se va a filtrar absolutamente todo. Voy a comprobar si yo creo que eso va a ser muy importante, me parece, ¿no? Sí, de momento no están personas, es decir, de momento la jueza no lo ha aceptado, porque estaba mirando ahora el mensaje. Creo que no va a ser muy cómodo para la jueza tener a dos partidos políticos personados en la causa, me parece que no es cómodo, pero no sé si tiene argumentos para rechazarlo. Yo el viernes conocí a la jueza, porque me metí en el juzgado de Instrucción 4 y esperé que saliera al baño porque quería nada, que fuesen 3 palabras con ella, y es una persona con una inteligencia, con una determinación brutal, y yo la compararía con Mercedes Alaya y el caso de los Eret. Sí. Es decir, que va contra todo el mundo, pero ella va a ir hasta el final. Pero también con mucha humanidad, porque es muy filantrópica, ha montado una... Que no sé si tiene una ONG, ¿no? Tiene una ONG del mundo jurídico. Por eso, que quiero decir que no se la puede acusar de ser una mano de hierro, pues No, en todo caso será una mano de hierro con guante de seda, ¿no? Exacto.
Es decir, pero es una persona muy determinada que va a ir hasta el final. Muy interesante eso. Pese a que Y veremos a ver qué es lo que sale de ahí, porque va a tirar de la alfombra y va a salir absolutamente todo. De momento empieza a aparecer ya el nombre del Partido Socialista. Nos vamos hasta allí, hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz, con nuestro compañero Josué Cárdenas. Josué, ¿qué se ha dicho sobre el asunto del Tito Berni allí? Bueno, pues la verdad, aunque el PSOE no le guste, es el gran tema, el del Tito Berni y el caso mediador. Una de las señaladas por el propio mediador es quien ha comparecido hoy. Andrea Fernández, portavoz de Igualdad, ha sido quien ha acompañado a Pilar Alegría, como les comentaba antes, y la verdad que en una ocasión sí que un periodista, nosotros no lo hemos podido hacer, pero un periodista sí que ha preguntado por esa vinculación que pudiera tener Andrea Fernández en esas cenas en el famoso restaurante madrileño, en el que pues se pudieran compartir información, se pudieran compartir confesiones entre los empresarios y los políticos, y que luego se acabase como ustedes ya saben. Bueno, pues Pilar Alegría ha salido en defensa a ultranza de su compañera, y a pesar de que admiten que han actuado con total rotundidad contra la corrupción, han defendido desde el Partido Socialista esos 15 nombres que el mediador está dando y que está arrojando, y dicen que hay que tener mucho cuidado con la difamación personal. Por lo tanto, en el PSOE dicen que tajantes con la corrupción, pero que no quieren que se caiga en esa difamación, en ese señalamiento. Por lo tanto, en el PSOE defienden a sus compañeros, defienden a los diputados que estuvieron en esas cenas. Escuchen a Pilar Alegría. Nosotros, frente a la corrupción, tolerancia cero. Tolerancia cero. Pero tampoco vamos a admitir las campañas de desprestigio generalizada hacia personas inocentes. Tolerancia cero, pero tampoco vamos a permitir, como le digo, campañas de desprestigio generalizadas hacia personas inocentes. Bueno, pues esas son las palabras en el PSOE. Continúa ese discurso de diferenciar quién estuvo en una cena, a pesar, recuerden, que fue en pleno confinamiento, cuando los españoles no podíamos estar 15 personas en un restaurante, y a pesar de las conversaciones que se pudiesen tener en esas cenas. En el Partido Socialista, para defenderse del caso mediador, del caso del Tito Berni, lo que hacen es usar a Juan Bernardo, el diputado canario del PSOE, como chivo expiatorio, centran la corrupción en su persona, diferencian de las cenas, y por lo tanto dicen que irse de cena no es un delito, y juegan al y tú más, señalan al Partido Popular y la corrupción que pudiera afectar al Partido Popular en Marbella, para intentar desviar el foco. Sacan pecho de la manera en cómo han actuado con el Tito Berni y sacan a relucir una palabra, la palabra diligencia contra la corrupción. Se diferencian del PP en ese sentido y se sacan el orgullo para admitir que ha habido corrupción, pero que ellos actúan rápidamente y con diligencia. El socialista ha sido contundente, expulsando a esta persona del partido y exigiéndole el acta en los primeros minutos. Ya les digo que sería deseable que todos los partidos, que otros partidos actuaran con la misma diligencia. Josué, ¿te da la sensación de que el Partido Socialista está incómodo, inquieto, nervioso con este asunto? Absolutamente. De alguna manera vimos a Patxi López muchísimo más nervioso la semana pasada. Ya saben ustedes que la actualidad pues va pisando otros temas, y por lo tanto ya hay varias semanas en las que se sigue hablando de esta cuestión. Pero precisamente que se siga hablando pone muy nervioso al PSOE. Es bueno que los periodistas sigamos preguntando sobre esta cuestión, y la verdad que, hombre, eso del y tú más creo que es un juego político a que el bipartidismo estaba muy acostumbrado, pero que ya el PSOE no sé hasta qué punto la ciudadanía, dadas la situación y pues las consecuencias que tiene este caso de corrupción, pues realmente van a creerse los ciudadanos que en el y tú más, que el señalar al PP por otros casos de corrupción va a ser suficiente. Pero esa es la estrategia en el PSOE. Intentan salvar el tema del Tito Berni con el y tú más, y diferenciando las cenas de la corrupción.
Exacto, gracias Josué, un abrazo. Bueno, pues esa es la estrategia, torniquete en relación al Tito Berni, es el único caso de corrupción y además ha sido expulsado en tiempo real. Hemos actuado de manera contundente y rápida, no como el Partido Popular, es el mensaje del PSOE. Sin embargo, Joan, no ha sido expulsado, ha sido suspendido, al menos eso es lo que él dice. Ha sido suspendido y no ha sido tan rápido porque el PSOE hacía muchísimos meses que conocía de esta trama. El PSOE ha fijado ahora la línea roja para la dimisión o no de diputados y de altos cargos en haber participado en la cena o haber ido de prostitutas. En Moncloa tienen la confianza de que no aparezca más material gráfico como el del Tito Berni de algún diputado con prostitutas, porque eso evidentemente les obligaría a tenerles que dimitir ipso facto. Pero aquí hay una cuestión, y que yo creo que en los próximos días esta cuestión va a ser interesante e importante, que es la investigación policial que va a ver si en esa cena del Ramsés hubo sobornos. Si después de esa cena del Ramsés, claro, el empresario que pagó la cena, claro, obtuvo beneficios en alguna comunidad o en alguna diputación. Esa es la investigación que se está siguiendo en el juzgado, que ahí sí que va a haber pruebas, documentación, exacto, todo. Y ahí podemos decir, esa línea roja del participar en una cena, que evidentemente no es delito y que forma parte de la actividad parlamentaria, aunque... Si quieres, la de prostitutas es delito, es zafio, pero no es delito. Aunque la de que te lo pague un empresario y una cena es cara feo. Ya no, pero esa línea roja que puso Ferraz para salvar el pellejo a los 6, 7 diputados que por ahora les han confirmado que sí estuvieron, es decir, recordemos que primero no hubo cena, luego nadie la conocía y ahora ya van confirmando a medida que van saltando, bueno sí, yo estaba, pero en el caso de Andrea Fernández el mediador nos decía que la habían traído y que no, y que pobrecita que no había participado demasiado. Es decir, el almeriense parecía que era el que lideraba todo. Exacto, sí, es decir, entonces esa línea roja del haber participado en la cena o haber ido de prostitutas, si en la investigación judicial se determina que hubo sobornos, al loro lo que puede ir ahí. Joan, ¿tú crees que este asunto va a erosionar desde el punto de vista electoral al Partido Socialista? Te lo digo porque hemos visto temas gravísimos como sedición, rebaja de malversación, que por cierto ahora se van a beneficiar de todo esto, y luego todo este escándalo del Tito Berni, y hemos conocido varias encuestas, pero no parece que erosione demasiado. Yo creo que sin duda alguna donde más va a afectar va a ser en las Islas Canarias. El PSOE daba por seguro el sostenimiento del gobierno de Ángel Víctor Torres y hoy ya prácticamente lo dan por perdido. Y a nivel nacional, es verdad que a nivel nacional puede tener menos afectación, le puede perder un diputado, le puede perder 2 diputados, pero tampoco la oposición está haciendo mucha sangre del tema. Sí, el problema es la ausencia del adversario. En fin, hoy